vitales. Signos vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro presentamos signos vitales. Signos vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos vitales, con el pastor José Brown. Muy buen día, queridísima audiencia y mis queridísimos buscadores. El escenario hoy está un poco diferente a como estamos acostumbrados, porque tengo aquí un tablero que necesito, como dice el título, ¿para dónde va todo esto? Dicho de otra manera, amable buscador, ¿tiene bosquejo la historia? Y es muy interesante, muy interesante. Yo me alegro mucho poder tener acceso a este espacio para que le digamos a la gente cosas que no se escuchan en forma común y silvestre. He estudiado estos temas y lo que le quiero decir y transmitir ahora en esta exposición o en este encuentro es con toda la intención para que usted tome, amable televidente, amable buscador, una decisión en su vida, porque de verdad frente al futuro la gente tiene esa incertidumbre. En las encuestas que se realizan en la Comunidad Económica Europea, a la pregunta ¿qué piensa usted del futuro?, la respuesta más común en un porcentaje del 80% es incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar. Y quiero dejarle ya una primera perla en su corazón, en su mente. Amable televidente, han cambiado en el mundo el concepto de eternidad por el concepto de futuro. El esperanzador concepto de la eternidad por lo incierto y pasajero y angustioso término futuro. Futuro, difícilmente se puede encontrar futuro en una sociedad como la que estamos viendo. Pero, como lo prometido es deuda, mi compromiso es plantearles un bosquejo de la historia, con la pregunta, ¿para dónde va todo esto? ¿Hacia dónde nos dirigen los acontecimientos actuales, la geopolítica, la economía, la misma religión, la angustia del ser humano, la angustia del hombre del siglo XX, con todo y lo que tenemos de desarrollo técnico, desarrollo tecnológico, el desarrollo en las comunicaciones? El futuro es un poco incierto. Entonces yo quiero plantearles aquí al tablero una línea de lo que es la historia, porque el primer concepto claro que hay que tener es la historia, mi querido televidente, es una línea que tuvo principio en Adán y va a la línea de la historia hacia el futuro y la eternidad. Ese es el concepto hebreo de la historia. El concepto griego de que es cíclica, repetitiva, es mentira, amable oyente. Si tan solo tuviéramos el claro concepto de la historia lineal, ya hemos logrado mucho. Entonces la historia arranca en un punto y lo más interesante para mí es no investigar lo que hubo antes de la aparición de Adán, que hay por lo menos 3 teorías, ¿no? El universo es estático, Dios creó y se fue, intrascendente, y el tercero es el Big Bang. Pero la Biblia habla de 6 días antes de la creación del primer hombre, Adán. Entonces, partimos de allí. Y los calendarios hebreos de la actualidad parten de este punto, desde Adán. Por aquí viene toda la historia de la creación, viene el famoso Noé, el diluvio, viene después del diluvio la escogencia de Abraham, viene el hijo de Abraham, Isaac,
luego viene Jacob, y luego vienen los 12 hijos de Jacob y el pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel, amable oyente, se formó, ese pueblo de Israel fue formado en el Antiguo Testamento, y yo les he planteado allí en esta gráfica, esta es la historia de Israel, y aquí se parte la historia en dos en este punto, en Cristo. Y a partir de Cristo empieza otro periodo que se conoce ya no como Israel, sino como la Iglesia. Este punto de partida es el punto cero para la vida cristiana. Entonces, desde este punto cero hasta nuestros días, posiblemente aquí, digamos, no, hasta nuestros días, van 2020 años, más o menos 2020. Esa es más o menos la fecha que tenemos en nuestra historia. Se empezó a contar a partir de el nacimiento de Cristo en la cruz. El total desde Adán hasta donde estamos da más o menos 5.800 años. Y ya lo hemos dicho en anteriores entregas, que el hombre sobre la tierra no tiene más de 6.000 años. ¿Riñe eso contra todas las teorías? Pues sí, riñe, la verdad, pero como aquí en este programa de buscadores, lo que pretendemos hacer es buscar respuestas a esas grandes inquietudes. Entienda usted, amable televidente, que de Adán a esta parte no han pasado más de 6.000 años. Eso es liberador. Aquí hay dos conceptos liberadores para darle inicio a este bosquejo. El primero es el concepto lineal de la historia. Y el segundo es el concepto de la presencia de Dios en la historia. Dios creó y se fue. No, Dios creó e interviene en la historia a través del pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, entonces, amables, fue formado aquí en este periodo desde la formación de su pueblo en la esclavitud. Aquí termina la esclavitud de Egipto, aquí el imperio dominante era Egipto. Salieron y aquí Dios les entrega los 10 mandamientos, que son 2 tablas. Aquí se los entrega. Y durante ese tiempo es formado el pueblo de Israel. Hay un error muy común de la gente de confundir a Israel con la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Cuando viene Jesús, parte la historia en dos, entonces nace la iglesia, que es otro pueblo. No es el reemplazo de Israel, ni es la Israel espiritual. Es sencilla y llanamente otro pueblo con el que Dios va a trabajar la historia, ya no con una raza, sino con todo el mundo gentil. Y aquí viene lo más curioso de lo que yo quiero decirle a usted, amable buscador. La historia entonces, partiendo de Adán, pasando por la esclavitud en Egipto, por la liberación y la entrega de la ley, todo esto aquí está el Éxodo, hasta que llegan a la tierra prometida, y se parte la historia en la presencia de Jesús, y nace con Jesús la iglesia. Aquí es donde está el famoso momento de la llegada del Espíritu Santo, que es la que viene a formar la iglesia. Eso en términos generales es la historia. Decíamos también que el nombre de Israel obedece, muy curioso esto, al nombre de los patriarcas y las matriarcas. Con la I, Isaac y Jacob; con la S, Sara; con la R, Raquel; con la A, el padre Abraham; con la E, Esaú, que después va a formar Edom y Roma; y finalmente Lea, la
hermana de Raquel, que fue también esposa de Jacob. Entonces, este es el bosquejo de la historia. Desde el inicio, el pueblo de Israel, se parte de la historia en Jesús, viene el periodo de la iglesia. Ahora viene algo muy interesante. Me gustaría que, de todas maneras, ustedes, mis queridos televidentes, prestaran harta atención sobre el momento que estamos viviendo, que es el momento de la iglesia, y estamos más o menos en este punto. Casi que se termina ya el periodo de la iglesia. ¿Por qué? Porque las señales proféticas están indicando, por ejemplo, el abandono de la fe, el desprestigio de la iglesia, la persecución, el asunto del matrimonio en vías de extinción. Entonces aquí viene un suceso extraordinario, lo voy a dibujar, y es lo que se conoce como rapto, la salida de un grupo de personas hacia las nubes del cielo. Y yo quiero detenerme un poco allí. Amable televidente, no es ciencia ficción, no es una doctrina inventada para darle una falsa esperanza a la gente, no, es una gran verdad. Estamos llegando al final de la historia de la iglesia y un día anocheceremos y no amaneceremos. Jesús viene por su iglesia. Eso se conoce como arrebatamiento. Eso se conoce como el rapto de la iglesia. Dicho de una manera más sencilla, la desaparición de los creyentes de la historia humana. ¿Será cierto eso? Dos estarán durmiendo, uno será tomado y otro dejado. Hay mucha literatura y mucha explicación y mucha teología que después, en otras entregas futuras, podremos estar hablando solo y exclusivamente de ese día extraordinario que indica la flecha, cuando Jesús, como ladrón en la noche, saca a la iglesia de aquí, saca a los verdaderos creyentes de aquí. El mundo está llegando a un punto de tal conflicto y convulsión, amable televidente, que hay mucho interés en hacer un nuevo orden mundial, un sistema político mundial, un sistema religioso mundial, un sistema económico mundial, pero lo impide la presencia de la iglesia. Por ejemplo, los movimientos de liberación femenina, los movimientos de la revolución de los géneros, el matrimonio entre iguales. En este momento, la oposición a ese tipo de sodomización de la sociedad mundial es la iglesia, es los creyentes, es la presencia de Dios a través de la Biblia en la historia. No se acepta ese tipo de nueva sociedad donde se borró la barrera entre lo masculino y lo femenino, donde las mujeres, que le dice el feminismo, han estado subyugadas, se liberen. Todo eso está apuntando, amable televidente, a un sistema, a una conspiración mundial que va a atacar la célula básica de la sociedad, que es la familia. Emancipa a las mujeres, ya no quieren hijos, ya no hay matrimonio. Hablamos también de este tiempo de democracias que son un poco débiles. Hablábamos de la anarquía que se está apoderando del mundo. Ve usted, por ejemplo, en las noticias de lo que está pasando en los países vecinos, en Francia. Hay una convulsión generalizada. Esa anarquía tiene que ser controlada fuertemente por un superpoder que tiene que ver con tecnología, amable televidente, amable buscador. ¿Quién impide que estemos ya en el momento de un nuevo orden mundial? La iglesia, los creyentes, los estudiosos de la Biblia y el Espíritu Santo que ha trabajado a través de la iglesia. Estamos llegando al punto final y llegará el momento de la desaparición de la iglesia de la historia,
para que se establezca ahora sí en este periodo, que le puedo decir la duración, 7 años. Habrá un periodo de 7 años donde el mundo será absolutamente engañado y absolutamente controlado. ¿Usted ha oído hablar de la marca del 666? Eso es en ese periodo. ¿Usted ha oído hablar del anticristo? En ese periodo es donde el anticristo, todo lo que sea contrario a los valores de la Biblia, el Espíritu Santo ya ha salido de aquí porque se ha ido con la iglesia, entonces el mundo va a quedar a expensas de un superlíder y de un supersistema que se está gestando en la historia para controlar a todos los hombres. Aquí, por ejemplo, encuentra usted mucho de lo que está escrito en Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Es el último libro de la Biblia, y la palabra Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. ¿Y qué es revelación, mi querido Pastor Brown? Pues hombre, revelación es algo que estaba oculto y se manifiesta. ¿Y qué es lo que ha venido estando oculto? El superpoder del enemigo de Cristo, que es el anticristo, que quiere dominar el mundo. ¿Hay textos bíblicos que respalden eso? Sí. ¿Recuerda usted en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, cuando Satanás se llevó a Jesús y lo tentó? Jesús estaba en el desierto en un ayuno de 40 días y 40 noches y apareció Satanás y lo atacó primero con la parte material, con la parte física. Le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, óigame bien lo que le pregunta, si tú eres, Satanás sabe que él es Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús no cayó en esa tentación, le dijo: no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: Satanás, todo esto te lo daré si tú me adoras, porque a mí fue dado, le dijo Satanás, y a quien quiero yo se lo doy. ¿Saben una cosa, amables televidentes? El sistema del mundo es un sistema que está bajo la influencia del enemigo de Jesús. A él se lo entregó Adán aquí, en el Edén. Le entregó el derecho del manejo de este sistema. Usted se ha preguntado, a mí me lo han hecho mucho esa pregunta, ¿por qué será que si Dios existe hay tanta sufrimiento y maldad y violencia en el mundo? Sí, Dios existe. Lo que pasa es que Adán, nuestro representante, le entregó el manejo del mundo a Satanás. Satanás en la tentación le dice a Jesús: a mí me lo entregaron, adórame, porque en el fondo Satanás lo que busca es la adoración. Y se inventó todo el sistema económico y el dinero para, a través del dinero, usted sabe que la gente por la plata hace cualquier cosa. El dinero es el poder de este mundo. No hay sino dos poderes, amable televidente: o Jesús o las riquezas. Entonces, para que se pueda manifestar este sistema de esos 7 años, tiene que ser quitada la iglesia, que es la que está en este momento estorbando esta manifestación. Aquí es donde vuelve a ser protagonista de la historia Israel. ¿Por qué? Porque Israel, al rechazar al Mesías en esta época antes de Cristo y aquí después de Cristo, al rechazar al Mesías, se hizo un paréntesis, y en el paréntesis entró la iglesia. En ese paréntesis, después de que la iglesia vaya al cielo, entonces Dios vuelve a tratar con Israel. Ese es el periodo donde será nuevamente Israel considerado como el eje mismo de la historia bajo este imperio. ¿Cómo terminaría eso? Termina con otra flecha, amable televidente, y es el regreso de Jesús.
Usted ha oído hablar, amable televidente, de la segunda venida de Cristo. Bueno, la segunda venida de Cristo es el momento culminante de ese periodo de dominio del anticristo en el mundo. Tratará primero de engañar a Israel y luego de destruirlo. Entonces en ese momento vendrá por segunda vez para nosotros, porque ya vino por primera vez en la primera Navidad, vendrá por segunda vez, pero ya no como un bebé en un pesebre, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que mis amables y queridos buscadores y televidentes, allí les presento yo un bosquejo de la historia. El inicio en Adán, la escogencia de un pueblo que es Israel, la entrega de la ley a Israel, se parte la historia en Jesús, los judíos no creyeron en él, se forma un segundo pueblo que es la iglesia está caminando y ha tenido por lo menos 7 etapas en este caminar desde el siglo I hasta el siglo XX que vamos, 21. Estamos en el siglo XXI. Entonces, en esos 21 siglos ha habido características de la iglesia. La primera fue la iglesia original, la apostólica. Luego viene un periodo de la iglesia perseguida y la querían destruir hasta que de pronto Constantino, un emperador, dijo: como no los podemos destruir, son indestructibles estos cristianos, entonces hagamos del cristianismo la religión del Imperio Romano. Entonces la volvió católica. Entonces la primera es la iglesia apostólica, la segunda es la iglesia perseguida, luego viene la iglesia estatal, la iglesia papal, y esa iglesia papal llegó por hasta el siglo XV, 1517, donde un monje agustino, viendo que se habían alejado tanto de los textos bíblicos, quiso reformarla. Entonces empieza la iglesia reformada en el siglo XVI, 1517, la iglesia reformada. Y esa iglesia reformada empieza a cambiar y a rescatar la Biblia para toda la cultura de ese entonces. Y nace después una sexta etapa que es la famosa iglesia Filadelfia, la iglesia evangelizadora. Se van por todo el mundo a ser discípulos y a predicar. Por allá en los años principios del siglo XX se inicia esa etapa, la sexta etapa de esa iglesia evangelizadora, que nos ha alcanzado hasta nuestros días, pero ya hemos empezado la séptima y final etapa de la iglesia. Qué tristeza. Y es la etapa de la iglesia de la Odisea, es una iglesia apóstata. Todo esto de profetas, mentiras, apóstoles, mentira, prosperidad, mentira, la feria del milagro, todo eso engaño que hay ahora de visiones, sueños, lenguas, tumbadas, caídas en risa, todo eso hace parte de la última etapa de la iglesia apóstata. Entonces, en este momento que estamos viviendo de la iglesia en su última etapa, no nos espera sino el acontecimiento de la desaparición de los verdaderos creyentes de aquí de la historia, el arrebatamiento, el rapto, el llevarse Jesús a los suyos para intervenir directamente con Israel en la última etapa de la historia de ese control absoluto, y eso termina con la segunda venida, la gloriosa venida de Jesús, a establecer una etapa que vamos al tablero. Después de la segunda venida de Cristo, va a establecer lo que se conoce como el milenio. ¿Cuál es el milenio? Jesús gobernando, un mundo en paz, 1000 años del reinado de Jesús en medio de los hombres. Hay una pregunta que me hacen muy frecuentemente, y es: bueno, Pastor Brown, si Dios existe, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué hay tanta maldad y violencia? Respuesta: porque Dios ha dejado que el hombre
sea quien maneje esto, porque Adán lo entregó a un sistema de confusión y de engaño. Y ahí vamos. La política es engañosa, las dictaduras, las de derecha y las de izquierda por igual. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo esto, amable televidente, no es la culpa de Dios, que es todo bondad, todo misericordia y todo perdón. ¿Por qué estamos viendo esto así? Porque el hombre quiere sacar a Dios de su comando. La política no tiene en cuenta los valores éticos de la Biblia, le están sacando la Biblia de todas las instituciones, por lo tanto estamos viviendo todo este tipo de situaciones y desenfreno. ¿Qué sucederá entonces a futuro? Vendrá Jesús y establecerá un reino de valores, de perdón, de bondad y de misericordia. Usted lo dice, amable televidente, en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuándo ha venido Jesús a reinar y que se haga su voluntad aquí como se hace en el cielo? Eso está en el futuro, amable televidente. Entonces, cuando Él venga en su aparición gloriosa por segunda vez, será el establecimiento de ese periodo que tanto han anhelado los seres humanos. Todos los seres humanos anhelan un mundo de paz, de concordia, un mundo de igualdad. Sí, pero eso no se ha dado por esa única y exclusiva razón. Así que, mis amables televidentes, allí les respondo la pregunta: ¿para dónde va todo esto? ¿Tiene o no tiene sentido la historia? ¿Estamos aquí al garete o esto de verdad tiene un principio y tendrá un fin? Ahí se lo presento. De Adán hasta nosotros pasará un acontecimiento maravilloso, que es Jesús viniendo por los suyos. Luego viene el imperio del anticristo y en ese momento aparecerá glorioso Jesús con su iglesia a establecer el reinado de paz y de concordia. Luego lo que sigue es la eternidad. Así que, mi amable televidente, ahí le dejo el bosquejo de la historia y la respuesta. ¿Para dónde va todo esto? Para el glorioso momento de que Jesús regrese por segunda vez a establecer su reino. Así termina la Biblia. Muy bien, si Jesús no viene por su iglesia esta noche, tendremos posiblemente una quinta entrega. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.